misericordia de él y le dio un llamado concreto y no le pidió perdón a nadie, ni permiso. También le dio un llamado a Pablo desde el vientre de su madre, que en Gálatas 1, versículos 15 y 16, él mismo nos habla. Entonces, claro que él sí tiene destinos diferentes con los hombres y él aplica misericordia diferente con los hombres. Y él aplica el amor, la justicia, la soberanía, todo esto de manera perfecta y siempre sin cometer ninguna injusticia. Y también nos está poniendo algo muy de manifiesto y nos lo va a recalcar, que no depende del hombre, en última instancia, de las obras que el hombre pueda hacer o que el hombre pueda alcanzar, sino que Dios tiene misericordia porque Él aplica misericordia de quien Él tiene misericordia. Y Él es un Dios soberano. Y que Él va a tener tratos concretos con personas concretas. Ahora bien, cuando seguimos leyendo y dice, ¿no tiene el potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro vaso de deshonra? Bueno, tenemos que seguir leyendo para entender lo que está diciendo aquí. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó a los, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, él ha hablado de que él tiene derecho y él tiene autoridad a hacer diferentes tipos de vasos. Ahora, cuando va a empezar a hablar de esos vasos, comienza con los de ira y no dice que él los hizo, dice que él los soportó. Ahora, estos vasos de ira que él soportó con mucha paciencia, estaban preparados para destrucción. Lo primero es que no dice que él los preparó para destrucción. Porque en contraste con esto, dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Está haciendo una clara distinción entre los vasos de ira y los vasos de misericordia. Ambos están predestinados, unos a ira y otros a misericordia. Pero él está poniendo énfasis en que los de la ira él los ha soportado con paciencia y que los de gloria, los de misericordia, él los ha preparado. Está poniendo un énfasis aquí. Ahora bien, la pregunta es, ¿quiénes son los vasos de ira y quiénes son los vasos de misericordia? ¿Quiénes son esos pobres desgraciados que el Señor en su soberanía, ya desde antes de la fundación del mundo, predestinó para que fueran la ira y tuvieran que irse al infierno? ¿Y quiénes son esa panda de suertudos a que el Señor dijo, para ti voy a desplegar toda mi misericordia y mi gloria y de ti voy a tener misericordia para poner en ti mi gloria? Pues mira, no es exactamente así. Preguntémosle al texto entonces, ¿quiénes son las personas que el Señor ha soportado con mucha paciencia, que son destinatarios de su ira y que están preparados para la destrucción? Según la carta a los romanos. Concretamente, según la segunda mitad del capítulo 1, la primera mitad del capítulo 2, la segunda mitad del capítulo 2 y la primera mitad del capítulo 3. Repito la pregunta. ¿Quién es la persona que desde que nace está destinada a la perdición porque está bajo la ira de Dios sobre su vida y al cual Dios ha tolerado? Todo el mundo. Todo el mundo nace predestinado a la destrucción. Todo el mundo nace de camino al infierno. Todo el mundo nace, y lo sabemos, ¿no? Es pecador porque nace pecador y porque nace pecador peca. Y aunque no hubiera nacido pecador, porque peca, se volvería pecador. Y se lo enseñaría a su hijo y a su nieto. Toda persona nace con el destino previo, sí, predestinada al infierno, todos. ¿Quiénes son los vasos de ira? Bueno, según el contexto podemos entender que todo el mundo, y él ha soportado con paciencia los vasos de ira. Pero todos estamos bajo la ira de Dios. Y el capítulo 1 nos lo dio claro, que estamos bajo su ira, que estamos bajo su juicio. Israel tenía un destino particular y un llamado, pero independientemente de Israel, toda la humanidad estaba bajo la ira de Dios. Ahora, la pregunta entonces es, ¿quiénes son los vasos de misericordia? Bueno, vamos a preguntarle al texto. ¿Quiénes son esas personas con las que Él ha mostrado misericordia para hacer notorias sus riquezas en gloria? Bueno, el apóstol Pablo también nos lo ha respondido en Romanos, comenzando por la segunda mitad del capítulo 3. Todos
aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, todos aquellos que han sido justificados por Jesucristo. Sí, dice, sí, pero es que dice que estaban preparados de antemano. Es que cada persona que se convierte, ya nos dijo Romanos 8, que ha sido preparado, predestinado, se le ha dado el destino de ser un vaso de honra, de ser alguien que alcanza la misericordia. Es que de hecho el Cordero fue inmolado ¿cuándo? Por lo tanto, en la obra de Cristo de antes de la fundación del mundo, ¿quién está predestinado para alcanzar la misericordia de Dios? Todos. Espera, no lo entiendo. ¿Todos estamos predestinados para el infierno? Sí. ¿Todos estamos predestinados para el cielo? Sí. En nosotros mismos somos hijos de ira. Estamos predestinados para el infierno de cabeza. Ahora, por la obra de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, Él ha provisto destino para todos nosotros para que podamos ir al cielo. Vamos a leer otros textos que nos ayuden a entender un poco esto mejor. Mira, dice, Él soporta los vasos de ira preparados para la destrucción. No dice que los prepara o que los creó, sino que los soporta. Y ahora muestra misericordia con los vasos que Él preparado. Y dice, ¿quiénes son los que han alcanzado misericordia? Ahora, fíjate lo que dice en el siguiente versículo. Esto es a nosotros. Te lo leo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Todos los que hemos respondido a su llamado, hemos alcanzado misericordia. Más textos. Efesios 2, 1, 4. Yo te lo leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así erais vosotros, está diciendo el apóstol Pablo. Esos erais vosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Atentos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo, ¿tú eras un hijo de ira? Pablo, ¿tú estabas predestinado al infierno? ¿No que ya se te había dado el llamado al apostolado desde el vientre de tu madre? Sí, pero también estaba predestinado al infierno. Era un hijo de ira, perseguidor de la iglesia. Pablo, ¿por qué? Saulo, ¿por qué me persigues? Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, qué buen pero. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, y continúa. ¿Fue injusto Dios al hacernos vasos de ira? No, porque eso es lo que éramos, hijos de ira. Así nacimos, así nos hizo, así nos predestinó. ¿Fue Dios injusto al hacernos vasos de honra, de misericordia? No, porque estaba siendo justo con Cristo y con su obra. A ver cómo lo dice este señor, que me gusta mucho, David Guzik. Si Dios escoge glorificarse a sí mismo al dejar que los gentiles sigan su propio camino y dejarle recibir justamente su ira para hacer notorio su poder, ¿quién se le puede oponer? Pero también, si Dios desea ser más que justo con Israel, mostrándole su misericordia, ¿quién se le puede oponer? Pero ¿y si Dios quiere mostrar misericordia tanto con gentiles como con judíos por medio de la fe en Jesucristo? ¿Quién se le puede oponer? Porque en ninguno de los casos Él está cometiendo injusticia. Otro texto. Primera de Pedro 2, 9, 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, y ahora el argumento se parece al de Pablo en Efesios, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahí está, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es cierto, Dios es soberano. Es cierto, Dios puede crear vasos con una dignidad particular y con propósitos particulares para sus propósitos y sus planes. Es cierto. También es cierto que Él en su justicia, cuando el ser humano nace predestinado a irse al infierno. Tiene ese destino y es un hijo de ira. Y el Señor no está obligado en absoluto en mostrar misericordia con él. Y si la quiso mostrar con Israel, fue
algo de su soberanía, no tiene por qué mostrarla con nadie más. Y si la persona va al infierno, va de forma justa y no puede reclamarle a su creador: tú me hiciste un hijo de ira. No. No obstante, por el gran amor que Él nos tiene y por la obra de Jesucristo, literalmente nos ha dado otro destino, nos ha dado otra predestinación diferente, que es la de alcanzar misericordia, que es la, como Él dice, hacer brillar sus riquezas en gloria. Y ahí Él nos prepara y nos da el destino de, por medio de Jesucristo, ser hijos de misericordia. El apóstol Pablo nos va a enseñar que en términos prácticos esto depende de nosotros. Lo que hace cambiar a un ser humano entre estar predeterminado al infierno y ir de cabeza al infierno, o alcanzar un destino nuevo que no tenía y que no merecía, pero a causa de Jesucristo tiene, porque lo tiene, porque todo el mundo está predestinado al infierno, pero todo el mundo bajo la obra de Cristo está predestinado al cielo, porque la obra de Cristo no tiene que hacer nada más para mandar a alguien al cielo. Por lo tanto, cada persona que nace, en un sentido, nace con los dos destinos. Y luego la persona va tomando decisiones. Y esto es tan así que incluso en el pueblo de Israel hubo gente que, teniendo el destino de Israel, que además es particularmente especial, nunca lo alcanzó. Y como nos está enseñando y hemos leído y vamos a ver ahora, los que no lo buscaban pero pusieron su fe en Jesucristo, encontraron un destino para el cual no estaban, para el cual no venían con él. Nosotros hemos encontrado un destino que no era nuestro, pero que Cristo ha ganado para nosotros. Claro, nosotros lo que merecemos es el infierno, absolutamente. Pero en Cristo nadie debería irse al infierno, porque eso es para lo que Cristo pagó. Seguimos un poquito, a ver si no me pierdo. Dice, ¿y quiénes son estos vasos de misericordia? Y dice el apóstol Pablo, a los cuales ha llamado a nosotros, tanto a judíos como no judíos, sino también a gentiles. Sí, bueno, pero a un grupo solo, de judíos y no judíos, pero a un grupo solo. Realmente no es eso coherente con el resto de la enseñanza de Jesucristo, donde Jesucristo hace hincapié en que toda persona que se decide por Él puede aferrarse a este destino. Que en Cristo todos hemos sido llamados. No necesariamente todos respondemos, pero todos hemos sido llamados. Decir que no hemos sido llamados, por eso no respondemos, puede ser una cláusula muy escapista. Más bien, el Nuevo Testamento enseña que todos tenemos la oportunidad, todos hemos sido llamados, y luego algunos responden y otros no. Más que no hayan todos sido llamados y por eso no responden. Y así es como Jesucristo lo planteó. Todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que tenga sed, venga a mí, venga y beba. Pero ahora lo va a recalcar. Dice entonces, esto es a nosotros, tanto judíos como gentiles. Y ahora dice, vamos a hablar de los gentiles. Y empieza a dar dos textos. Uno en Osea, el primero, que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Está recalcando el argumento anterior de los destinos. Y a la no amada, a la odiada, a la repudiada, a la que mi ira estaba sobre ella, ahora le llamo amada. Cambio de destino. El mismo alfarero cambia el destino por la obra de Cristo. Esto no es una regalía vana, esto es por la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo tomó la ira que nos pertenecía como hijos de ira para que nosotros podamos tomar la misericordia que Él le pertenecía como hijos de misericordia. Por eso nosotros podemos acceder a un cambio de destino. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Verdad? Estos dos textos. Y ahora dice, bueno, ¿y qué pasa con Israel en todo esto? Espera. Dice, y tocante a Israel, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pero vamos a ver, no que había un destino sobre la nación de Israel, claro. No que había una decisión soberana, sí. Pero entonces, ¿cómo no se salvan todos y solamente un remanente? Pero Él lo va a explicar. De hecho, lo ha explicado al principio del capítulo, pero lo va a volver a decir. Sigue diciendo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre toda la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, vuelve a citar, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejantes. Esto es una expresión muy, muy, muy fuerte, porque el apóstol Pablo está aquí poniendo de manifiesto que la nación elegida, si Dios no llega a haber tenido misericordia, hubiera desaparecido. Bajo el juicio de Dios, como Sodoma
o como Gomorra. ¿Quién fue el que destruyó a Sodoma y Gomorra? Dios mismo, ¿no? Entonces, sí, claro, el pueblo de Israel tenía un llamado específico y un destino específico, pero que eso iba a ocurrir porque Dios así se lo propuso, pero que ellos mismos, y en su infidelidad, estuvieron a punto de cargárselo. Y que si Dios no se llega a guardar de un remanente, hubieran desaparecido. O sea, claro, este argumento te está poniendo los dos peldaños a la vez. Por una parte, que Dios sí se guardó un remanente porque Dios dijo, yo voy a salvar a Israel y se pongan como se pongan, yo lo salvaré. Porque tomó una decisión de su soberanía y Él lo hará, punto, se ponga el ser humano como se ponga. Así que se guardó un remanente. Pero a la vez te está diciendo el argumento contrario. Pero ¿hasta qué punto, incluso con llamados soberanos, estuvieron a punto de echarlo a perder? Entonces, aquí están las dos cosas sobre la mesa. Sí, Dios es soberano y cumplirá su propósito aunque sea con uno. Pero el ser humano tiene una parte. Así que dice, bueno, dejadme que os resuma todo esto. Dejadme que os lo explique. Y dice en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Resumiendo, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, que no eran pueblo, que no eran escogidos, que eran hijos de ira, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que eran los escogidos, que son los escogidos, por cierto, en ese sentido, como nación, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, como su padre Abraham, porque su padre Abraham sí les dio ejemplo, sino por las obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Al principio del capítulo, el apóstol Pablo nos decía lo siguiente, en relación con este texto que he leído, donde dice que si no fuera por un remanente que él se guardó, hubieran quedado peor que Sodoma y Gomorra. ¿De qué remanente está hablando? Bueno, él lo acaba de decir antes, en el versículo 6, cuando dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dentro del pueblo que le falló al Señor, siempre hubo un remanente que actuó en base al principio de la fe. Y aún siendo Israel, aún siendo judío, pero sí hicieron como su padre Abraham, sí pusieron su fe en Dios, creyeron a Dios, por eso recibieron justicia y cuando llegó Cristo, creyeron en Cristo. Y Dios se guardó un remanente que eran hijos no solo de Abraham físicamente, sino que eran hijos de la promesa. Y sí recibieron la promesa. Por eso, incluso a día de hoy, Dios sigue teniendo un remanente en Israel que ha creído a Dios y que ha creído a su Mesías. Y siguen ahí. Y ese es el remanente. Y de ese remanente Dios restaurará a Israel. Porque Él lo ha dicho. Y punto. Y Él se ha asegurado que aunque la nación le diera la espalda, abriéndonos una puerta a nosotros los gentiles, pero que Él mantuviera un remanente de personas que sí han aplicado la fe y que sí le han creído a Él. Y sí han sido justificados, no por sus obras. Gente que son devota a Él, pero que saben que la ley no les puede hacer justos y ponen su confianza en que Dios los haga justos y que por la obra de Cristo, de su Mesías, ellos son justificados. Y aunque siguen contradicciones de la ley, pero su confianza ha sido puesta en el Mesías. Y Dios se ha reservado gente así en Israel. Por eso Israel continuará y seguirá. Y de ahí Dios levantará la nación. Más tarde veremos que habla de eso en el capítulo 11, pero no vamos a pasar para ahora mismo ahí. Porque, entonces, ¿qué pasó con los gentiles? Los gentiles alcanzaron la justicia por la fe. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, lo que pasó es que pusieron su fe, por decirlo de una manera, en un sistema de obras, en las obras de la ley. Y tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es esta roca de tropiezo? ¿De quién está hablando? De Jesús. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La roca
la piedra principal de la edificación. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que el apóstol Pablo está poniendo un énfasis total en que si bien hay soberanía y si bien hay destinos, al final todo depende de la relación que tenemos con la roca. Todo depende de la relación que tenemos con la piedra. ¿Nos abrazamos con la piedra o tropezamos con la piedra? Porque, ¿qué le ocurrió al pueblo de Israel? El pueblo de Israel dice que viene trabajando bajo la ley, las obras de la ley. Y cuando llega Jesús, que viene a recalcar y a poner de manifiesto que la fe en Él es lo que trae la justicia, aunque Él vivió la vida perfecta, aunque Él vivió la vida perfectamente, pero Él viene a darle la oportunidad. Mira, que las cosas son así, como dijo vuestro padre Abraham. Y ellos, en vez de abrazar la piedra, y en vez de decir, claro, si es que nosotros lo hemos desviado. Pero si Abraham fue justificado antes de ni siquiera tener el pacto de la ley, claro, este hombre, este maestro, nos está devolviendo a Abraham, en vez de abrazar a Jesús, en vez de abrazar la piedra angular. Claro, este es nuestro Mesías. No porque viene con un discurso diferente, sino porque nos está devolviendo al discurso original. El de que por la fe Enoc agradó a Dios. El de que por la fe Noé agrada a Dios. Y no había ley. ¿Pero qué hicieron? Tropezaron. Se endurecieron. Luego hablará del endurecimiento de Israel. Se endurecieron. Y nosotros, que no éramos nadie, los publicanos y las prostitutas, le creyeron a Jesús. Y pusieron su fe en la obra de Cristo. Se abrazaron a la piedra. Y dice, yo pongo piedra de tropezadero y roca de caída. Y el que creyere, ¿quién? Gentil o judío. Todos no será avergonzado. Por lo tanto, San Pablo está poniendo en todo este capítulo dos verdades troncales. Está recalcando la soberanía de Dios, los planes que Dios tiene y cómo Dios en su soberanía conduce la historia de la humanidad, porque la conduce y la lleva donde Él entiende que la tiene que llevar. Pero está poniendo la responsabilidad de entrar en el destino de Dios sobre la relación que el humano tiene con la roca, sobre la relación que el ser humano tiene con Jesús. Tú eres pueblo, no pones tu confianza en la roca, tropezas. Tú no eres pueblo, pones tu confianza en la roca, entras en el propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Él sabe cómo combinar todas estas cosas. Nosotros podemos intentar aquí, a ver si entendemos, pero saquemos entonces unas conclusiones finales, que ya le hemos dicho, pero bueno. Partiendo del hecho de que Pablo tiene un gran amor por su nación, partiendo del hecho de que Pablo pone en valor las cosas peculiares de su nación y todas las ventajas que han tenido por ser la nación de Israel, poniendo en valor que Dios no ha fallado, es la nación de Israel la que falló, pero que Dios, que los va a sacar adelante, se ha guardado un remanente que sí respondieron correctamente ante Él. Y que Dios es poderoso, que Él sabe cómo tratar, que Él puso un destino desde el principio sobre la nación de Israel. Y como nación, Él fue escogiendo una línea, descartando otras líneas y bendiciendo a su nación. Que los hombres no podemos hacer nada para merecer su misericordia. Y que Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Que por cierto es una frase que le dijo a Moisés en el contexto de que Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y Él le dijo, yo tendré misericordia. Y Él le dijo, yo tendré misericordia del que la tenga. O sea que el contexto te está diciendo también con quién estaba hablando. Estaba hablando de una persona que estaba diciendo, por favor, regálame ver tu gloria. Y Él le dijo, yo voy a tener misericordia de quien yo la tenga. Y a ti te voy a dejar verla hasta un punto. Vas a ver mi bondad, que son mis espaldas. Y que efectivamente, Él da dones, Él da destino. Y no vale la pena ensoberbecerse contra Él y endurecerse contra Él. Porque Él, en un momento dado, puede ser una vida que cree que le está rebatiendo y en realidad lo que está en sus manos para hacer su voluntad. No obstante, también nos ha dicho que aunque nuestro destino inicial era el que era y es el que es sin Cristo, y que somos hijos de ira en nuestro destino inicial, como dice el otro texto, va por nuestra naturaleza pecaminosa, que Él nos ha abierto la puerta a alcanzar un destino al que no teníamos derecho, el destino de la vida eterna, el destino del cielo. Entonces nuestro planteamiento a lo mejor tiene que evolucionar de un decir, el ser humano nace
predestinado a irse al infierno y vamos a ver si encuentra el pasaporte para ir al cielo. No. El ser humano nace predestinado para el infierno, pero también nace predestinado para que la gloria y la obra de Jesucristo le alcance. Y la sangre de Jesús tenía el nombre de esa persona también escrita. Y si no se va al cielo, es una pena. Es una pena. Porque en la obra de Jesucristo, esa persona ya estaba escrita también. Y esa sangre, en potencia, en legalidad, ya le cubre. Solo tiene que apropiarse legalmente de ese derecho. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Como dice Pablo. No porque seamos más inteligentes, no porque seamos los mejores, sino porque, gracias a Dios, hemos entrado en una relación correcta con la roca, con la piedra, que es Jesucristo. Hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que, al final, sí, Israel ha metido la pata, pero el Señor se ha guardado un remanente desde el cual al final Él los va a restaurar. Y nosotros somos privilegiados de, por la obra de Cristo, habernos incluido en este plan perfecto y maravilloso que Él tiene.